Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a BioBio TV, a nuestro programa Historia de 30 años, Chile, 1989-2019. Soy Alejandro San Francisco y para mí es un placer presentar a nuestro invitado de esta oportunidad. Él es el reconocido jurista José Luis Sea Egaña, profesor durante muchos años de la Universidad Católica de Chile, conferencista en Chile y en el extranjero, doctor en Derecho y quien fue también presidente de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile. Don José Luis es autor de un monumental Tratado de Derecho Constitucional chileno. Este es el tomo 2, el que está aquí, pero tiene varios tomos y distintas ediciones. En 1990, recién regresada a la democracia en Chile, fue designado como uno de los miembros de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que entregó al año siguiente el informe Rettig por su presidente Raúl Rettig, pero que integraban además otras figuras reconocidas del mundo jurídico, político y social de Chile, como Jaime Castillo Velasco, la jurista Laura Novoa, el historiador Gonzalo Vial Correa, Mónica Jiménez, asistente social, José Salaquet y Ricardo Martín. El secretario de esta comisión fue el abogado Jorge Correa Sutil. Y ley de la vida, don José Luis es el único de los miembros de esta comisión, además de Jorge Correa Sutil, que queda vivo en la actualidad. Le agradecemos especialmente, don José Luis, por estar en este programa nuevo de BioBio TV, Chile 1989-2019. El agradecido soy yo. Es un honor estar aquí y participar con un exalumno muy querido y una familia muy distinguida a la cual aprecio muchísimo y contribuir a los objetivos tan importantes que desarrolla Alejandro. Mil gracias por invitarme. Muchas gracias a usted, don José Luis. La idea, preguntarle primero, era por eso, por su vida académica a la que usted dedicó tanto tiempo y yo diría con tanto éxito. Yo, ya que él lo mencionó, fui alumno de don José Luis en Derecho Político y Derecho Constitucional en la Universidad Católica, pero además mi primera clase en la universidad fue con él porque mi hermano, 2 años mayor, era alumno de don José Luis también. ¿Cómo evalúa su experiencia de años dedicado a la universidad, al derecho, a la enseñanza, a la investigación? Desde el primer día de alumno de la Facultad de Derecho, yo me sentí plenamente identificado con lo que iba a ser mi labor durante toda la vida. Porque yo llegué a Derecho después de intentar un año de estudios de medicina en la Universidad de Chile. Aprobé mi primer año, pero me convencí que no tenía aptitudes ni vocación. Y después trabajé despachando camiones de rollos de papel para impresos en la papelera de Puente Alto. Finalmente mi padre, que era un hombre muy sabio y prudente, me dijo: estudia Derecho, hijito. El Derecho es parte muy importante de la tradición familiar de la familia Egaña. Y así fue. Y desde el primer día yo me sentí plenamente identificado. Y así ha sido. Ha sido una vida íntegramente dedicada al estudio, a la docencia, a la investigación, con una vocación creciente, con momentos de mucha incertidumbre y dolor, porque el Estado de Derecho se ve en 30 años bastante afectado, pero con la esperanza de que este país, que desde Portales ha sido un país muy bien institucionalizado, va a salir adelante y podemos tener confianza en que aparecerán los líderes que hagan del futuro de Chile una labor promisoria. Contento, feliz y realizado. Qué bueno, pues. En esta revista universitaria, en el número 7, don José Luis también escribía en la Revista Chilena del Derecho, y en otra, usted publicó en 1982 la nueva Constitución chilena, y en ella usted sostenía que era necesario tener un plazo de transición, que es prudencial, por supuesto,
que no es lo mismo dictar una constitución que ponerla en régimen o institucionalizarla. Había que tener leyes orgánicas constitucionales y otras cosas. ¿Cómo apreciaba usted ese proceso que se iniciaba en marzo de 1981 de transición a la democracia? Un proceso difícil, de corrientes contradictorias en favor y en contra de lo que se vivía, con figuras notables como la de Jaime Guzmán en un lado y contrarias a él también por otro, con una experiencia militar única que no habíamos vivido, sino ahora se están cumpliendo 100 años, en 1924-1925, y que tenían ese síndrome que es característico de los latinoamericanos y en menor medida también de Chile, que las cosas cambian, que la situación social, política y económica es diferente cambiando las constituciones. Como si las constituciones, que son un libro, una hoja de papel, por sí solas tuvieran un poder mágico que cambiara las virtudes, los valores, las actitudes de la gente y los llevara a ser personas de otro carácter, de otro temperamento y de otros objetivos. Costó mucho. La Comisión Ortúzar, por ejemplo, que recorrió gran parte de esos años en la elaboración del proyecto constitucional, tuvo también grandes quebrantos, a raíz justamente de que habían miembros de ella que se marginaron de la comisión, que pedían que fuera más pronto, más rápida la aprobación del nuevo texto constitucional. Entre ellos Alejandro Silva Bascuñán, Alejandro Silva Bascuñán, Enrique Banzel de la Cuadra, la Luz Bundes Aldunate, Jorge Valle Quirós, y varios más que hicieron una labor bastante apreciable y de mucha paciencia, de mucha dedicación. Las actas de la comisión presidida por don Enrique Ortúzar revelan mucha dedicación, mucho trabajo, unas horas de estudio y de reflexión realmente encomiables. Y recuerdo aquí a mi amigo Rafael Larraín Cruz, que fue el secretario de esa comisión Ortúzar, que hizo junto con el entonces secretario de la Cámara, el señor Valdivieso, unas actas que hasta el día de hoy son extraordinariamente útiles de consultar. Una gran fuente. Don José Luis, sí, profesor, usted estimaba en un texto que la Constitución de 1980, tal cual estaba diseñada, no era plena ni integralmente democrática. Y usted participó en comisiones de reforma constitucional. ¿Qué estimaba que era necesario reformar del texto original? Era, yo creo que una afirmación en parte impulsada por lo que era la presión del ambiente en ese tiempo. Yo creo que la Constitución de 1980 tenía lo que se llamaban enclaves autoritarios, que lo dejaron los que hicieron la revisión final dentro del círculo cerrado de la Junta de Gobierno que encabezaba el propio presidente Pinochet. Tengo la impresión de que con el paso de los años, no te olvides que la Constitución ha sido reformada 72 veces, es colosal saber que una Constitución haya sido depurada en 72 oportunidades. Fue con el objeto de eliminar todos los enclaves autoritarios y dejarla absoluta y totalmente democrática. ¿Qué se requiere ahora para que sea democrática? Nada más sustantivo. Es categóricamente dicho plenamente democrática. Y es una Constitución que ha soportado, ha resistido, ha sido capaz de soportar vendavales de 72 reformas constitucionales, incluyendo varios plebiscitos. Así que es cierto que en un momento habían incrustaciones, como eran los senadores designados, como era el proceso fosilizado de reforma de la Constitución, que era peor incluso que la Constitución pétrea de 1833,
que, recordemos, también tenía una cierta hegemonía militar a través del Consejo de Seguridad Nacional. Pero eliminados todos esos enclaves, la Constitución emergió como extraordinariamente novedosa, con aciertos notables y capaz de resistir muchos años, como ha sido demostrado después con el paso de los tiempos. Don José Luis, ¿usted participó de alguna manera en el diálogo que generó el ministro Cáceres en 1989 para reformar la Carta Fundamental? Luego sí. Fue plebiscitada en julio de ese mismo año por un 90% de votos a favor. ¿Usted estima que ese fue un proceso bien llevado que facilitó la transición a la democracia? Fue un proceso maduro que devino en un consenso entre las fuerzas políticas contrarias y que encabezaba por una parte Carlos Cáceres con el presidente Pinochet por un lado y por otro lado estaba don Patricio Aylwin y todos los que en ese momento emergían en la futura concertación. Un proceso, repito, reitero, maduro, meditado, que llevó entonces al resultado enaltecedor que tú mencionabas. Yo participé como uno de los 8 miembros de la comisión que redactó el texto de la primera reforma constitucional en diciembre y enero de 1988 y 89. Y recuerdo que tuve oportunidad de laborar intensamente con Francisco Cumplido Cereceda, que en paz descanse, con José Antonio Viragalo, un gran amigo que se reconoce como un brillante embajador en Argentina. Trabajé con varias personas más, algunos que pasaron muy rápidamente al olvido, no tuvieron mayor trascendencia. Pero quedó un trabajo que se entregó el 5 de abril de 1989 y que Carlos Cáceres, que era un ministro extraordinariamente dedicado y convencido, él mismo convencido, que había que sacar adelante este proceso, se dedicó junto con Patricio Aylwin a que así fuera y resultó, fue milagroso. Esos años se vienen a la memoria, ya que tú me lo recuerdas, como años extraordinariamente felices para Chile y para mí personalmente. En ese tiempo era precisamente profesor mío. Fue profesor mío en 1988 y 1989. Mira qué suerte la mía de tener alumno. Qué años más felices, efectivamente. Y don José Luis, ¿cuál es su evaluación final del proceso de transición a la democracia desde el punto de vista institucional? Porque hubo plebiscito en 1988, en octubre, elecciones de presidente de la República en 1989 y de Congreso Nacional. No hubo segunda vuelta porque don Patricio Aylwin triunfó en primera. Y finalmente, transmisión de mando el 11 de marzo de 1990. Yo tengo un muy buen recuerdo de ese periodo. Yo recuerdo haber recibido amigos de Córdoba, en Argentina, de Buenos Aires, de Lima, y haberlos atendido en mi casa, y haber conversado con ellos el notable momento que vivía Chile, de pacíficamente y masivamente, y en una demostración de madurez cívica, recuperar tranquilamente la democracia. Y haberle infligido al general Pinochet una derrota para las fuerzas contrarias completamente inesperada, pero que yo recuerdo que fue categóricamente favorable a terminar el proceso y reanudar el reencuentro de nuestro país con la democracia. Fueron tiempos, meses muy felices que recuerdo vivamente, y escribí varios artículos sobre ese proceso que están publicados en diferentes revistas. Don José Luis, vamos a hacer un pequeño alto y a la vuelta vamos a preguntarle por su experiencia en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que convocó el presidente Patricio Aylwin en 1990. Volvemos de inmediato en Historia de 30 años en Bio Bio TV con don José Luis Sea Egaña, destacado jurista
chileno del último medio siglo en el país. Deporte, cultura y espectáculo, política, servicio, actualidad, música, conversación. Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Volvemos en nuestro programa Historia de 30 años, Chile 1989-2019. Y estamos conversando con don José Luis Cea Egaña, jurista, profesor durante años en la Pontificia Universidad Católica de Chile en su Facultad de Derecho y, como decíamos, miembro de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Don José Luis, en abril de 1990, o sea, no cumplía 2 meses en la moneda, don Patricio Aylwin firmó el decreto supremo que convocaba a esta comisión. Y le quería preguntar primero algo a título personal. ¿Cómo fue su conversación? ¿Fue directamente con don Patricio Aylwin? ¿Él lo llamó, lo invitó a participar? ¿Qué razones le dio él o quien lo llamara para decirle que era importante que usted estuviera en esta comisión? Agradezco la pregunta porque me permite despejar cualquier duda sobre el punto. Yo recuerdo perfectamente, serían las 4 de la tarde, en mi oficina de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, entonces en el Campus Oriente. Y recibí una llamada en que la secretaria que me comunicaba me dijo: lo llama el presidente Patricio Aylwin. Yo conocía a don Patricio Aylwin desde hacía muchos años, había sido profesor de varios de sus hijos y tenía la mejor impresión de él. Había trabajado en un esfuerzo por publicar en el año 1988, cuando se cumplieron 150 años de la Constitución 1988, bendigo, de 1818. Había trabajado con él, con don Pedro J. Rodríguez, con don Manuel Guzmán Vial, con don el señor, ¿cómo se llamaba? Letelier, que había sido presidente de la Cámara, en fin. Y tenía una buena relación de amistad con don Patricio Aylwin. Y me llama y me dice: José Luis, yo voy a crear una comisión de verdad y reconciliación para que logremos la paz en Chile y ayudemos a que los tribunales de justicia tengan el coraje de poder hacer justicia y que esto se haga dentro del sistema constitucional, respetando el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y sin rupturas ni situaciones de esa naturaleza. Es un tema difícil, pero yo le pido que usted me ayude. Yo lo conozco, me dijo, y tengo confianza en usted. ¿Usted podría venir a tomar una tacita de té conmigo mañana a las 5 de la tarde? Encantado, don Patricio. Mañana estoy allá, 4:45 de la mañana, a servirme lo que usted me indica. Y me dijo: mire, José Luis, yo quiero pedirle que usted sea uno de los 8, que me dio los nombres, todavía quedaban 1 o 2 vacantes, para que trabajemos en este proceso que le alcancé a escribir ayer. Quiero paz, quiero reconciliación, quiero entendimiento, quiero capacidad de reencontrarnos con lo que ha sido la tradición institucional chilena. Yo no tuve duda, nunca dudé. En la vida, yo te digo, Alejandro, nunca he tenido dudas de las decisiones que he tomado. En mi matrimonio, en la educación de mis hijos, en mi vocación académica, en los trabajos que he escrito, en la justicia que he ejercido. Y le dije: don
Patricio, cuente conmigo. Bueno, lo voy a llamar en 3 días más, me dijo. Tengo que ir a ver el buque Escuela Esmeralda y lo llamo desde el buque Escuela Esmeralda para confirmarme los nombres que faltan aún. Y efectivamente 3 días después, desde el buque Esmeralda, me llamó y me dijo entre cañonazo, y salva al presidente de la República, le anuncio que va a ser Laura Novoa a quien rindo un homenaje con motivo de haber fallecido hace 3 días atrás, y la Mónica Jiménez de la Jara, que va a ser también la otra mujer. Y ya queda completo porque Ricardo Martán y los demás que me han nombrado para ser miembro de la comisión. ¿Y a usted cómo le ha ido? Bueno, le dije, ¿para qué le digo cuando yo comuniqué que pensaba entrar en esta comisión? Hubo gente de derecha que yo era un traidor, que me equivocaba meridianamente en la decisión que había tomado, que me arrepentiría de haberlo hecho. Yo rechacé todas esas admoniciones y condenas y asumí el cargo. Recuerdo que fuimos, es interesante evocarlo, los 8 miembros, junto con Jorge Correa Sutil, que era el secretario, fuimos reunidos por llamado del presidente Erwin en lo que había sido la residencia del León Alessandri, en Philips, en el 4º piso de esos edificios caracterizados por la presencia de don Jorge Alessandri, de los Mates, y también de don Arturo Alessandri Palma, que fue el León, que fue el que ocupó ese departamento. Y el presidente de la comisión fue don Raúl Rettig, encantadora persona, muy ¿Usted lo sagaz. conocía de antes a don Raúl Rettig? Sí, había estado 1 o 2 veces profesionalmente con él, pero no tenía mayor contacto de permanencia con él. Y había llegado a la convicción de que era un hombre extraordinariamente inteligente y prudente. Y lo primero que dijo, ¿no?, evocando, yo los invito a que seamos personas de entendimiento, de calma, de mirada serena y de perspectiva, pero yo tengo la botella. Y la botella la tengo, ¿no es cierto?, para indicarles que yo voy a mandar aquí. No necesita hacer eso, le dije yo. No se necesita, yo creo que todos tenemos el mejor espíritu. Chile vive un momento que es providencial, que es el de pacíficamente y con un consenso abrumador reencontrarnos con lo que ha sido la tradición democrática. Me alegro mucho de oírlo, me dijo, que sea así entonces. Y terminamos diciendo, ¿no es cierto?, que cada uno nombraría un secretario. Yo no nombré a ninguno, pero otros miembros de la comisión nombraron a un colaborador que los ayudara en el trabajo muy pesado y difícil que tuvimos. Entonces, yo tengo ese recuerdo como un momento en que la providencia me invitó a asumir la función y yo lo hice resueltamente. Antes de entrar en el trabajo de la comisión, me gustaría si puede hacer algún recuerdo de algunos o todos los miembros de la comisión, considerando esto que decíamos al comienzo, que usted es el único sobreviviente de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Encantado. Conocí bien a fondo a los 8, incluyéndome a mí mismo, miembros de la comisión. Logramos ser muy amigos. Evoco especialmente a quienes fueron las figuras más luminosas, más conductoras del proceso. Gonzalo Vial Correa y José Salaquiet Tajer. Uno un historiador y el otro un sociólogo. Gente de una mente brillante, de una capacidad de trabajo inimaginable. Yo creo que trabajaban 16, 18 horas diarias, que demostraban que se habían leído todos los documentos, que no había nada que se les pasara, y por lo tanto
que el informe que preparaba cualquiera de los demás miembros había sido rebosado acuciosamente por ellos y que podían formular observaciones todas muy positivas y de gran nivel. Recuerdo como muy grata la presencia de un hombre silencioso, sabio, observador, que era Jaime Castillo Velasco, un muy buen amigo. Recuerdo a las dos mujeres extraordinariamente encantadoras, la buena moza Laurita Novoa Vázquez y la inolvidable amiga y querida embajadora después Mónica Jiménez de la Jara. Entre ellos también debo recordar a Ricardo Martín Díaz, que fue ministro de la Corte Suprema y que había redactado fallos a propósito de la reforma agraria contrarios a las disposiciones transitorias de la ley de reforma agraria. Me invitó a cenar en 2 o 3 oportunidades a su casa y tuve la oportunidad de conocer en detalle su trayectoria. Una gran persona y prudente, escuchaba y daba su voto sin mayores argumentaciones, sino que confiado en lo que decían las personas que habían estudiado los problemas. Me van quedando ahí algunas personas que... Don Raúl Rettig le va quedando y el secretario... Raúl Rettig y no sé quién más. Y el secretario Jorge Correa Sutil. ¿Nadie más me falta? Yo creo que nadie más. Bueno, todo. Raúl Rettig Giesen era un ex senador radical, masón, pero sumamente tolerante y amplio de criterio. Logré conversar a fondo de él y la masonería, y yo, de mi convicción de hombre de fe y católico convencido. Trabajador, sabio, sagaz, inteligente, prudente, experimentado, un hombre de vastísima experiencia, conocedor de los más recónditos personajes políticos de Allende, de Erwin, y muy observador de la conducta de todos nosotros de la comisión. Supo llevar con talento, con astucia, con prudencia, continuo, cuando era necesario, con firmeza, el debate que en ocasiones se tornó difícil de la comisión. Supo también conducir las interrogaciones de la gente que nosotros citábamos a la comisión, o supo también que nosotros lleváramos adelante nuestras visitas a regiones, no provincia del país que nos visitáramos y de la cual nos obteníamos información sobre detenidos desaparecidos, sobre torturas, sobre procesos luctuosos que habían ocurrido. Y guardo yo algunos archivos, otros ya han desaparecido, de documentos que llegaron de Miguel Krasnov, por ejemplo, de el general ¿Contreras? Pinochet y el general Contreras, por supuesto. Los conservo simplemente como testimonio de que en algún momento llegaron a mi poder, pero no tienen mayor interés, salvo en algún momento Krasnov escribió 3 días antes que nosotros entregáramos el informe, el 5 de febrero me parece que fue, o el 7 de febrero del año 1991, que si todo lo que se decía acerca de la comisión o lo que la comisión había investigado era cierto, él volvería a repetir lo mismo porque todo eran mentiras. Entonces, era imposible convencerlo de que no era así, pero lo respetamos y en definitiva dejamos constancia de sus opiniones y de los demás motivos de reflexión que hubo. Una comisión que en mi memoria marca un momento de extraordinaria importancia, en que supe con la asistencia divina vencer las amenazas. Hubo momentos en que a mí me amenazaron.
no teníamos ninguna guardia ni ¿Desde dónde escolta. provenían esas amenazas? De gente contraria a lo que estábamos haciendo, probablemente, de gente que consideraba que éramos traidores a lo que se veía como el proceso de derecha democrático, o bien de gente de las Fuerzas Armadas que consideraba que... ¿De llamadas telefónicas? Y de los por ejemplo? carabineros. No solo eso, Ya. gatos muertos, perros muertos en la puerta de mi casa, con algunas anotaciones, con reflexiones que se dejaban para amedrentarme. Yo nunca tuve ningún temor, nunca tuvimos protección de nadie, nunca tuvimos escoltas, nunca tuvimos vehículos especiales. Nuestros almuerzos eran un chupete helado y era de una frugalidad y de una modestia realmente increíble. Fue una lección en ese sentido del bajo costo que tuvo llevar adelante una labor tan importante de paz y reconciliación en Chile. Don José Luis, vamos a hacer el último alto de nuestro programa y le quiero dejar preguntado cómo era formalmente el trabajo de la comisión y su evaluación de los resultados del llamado informe RETIC, informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Volvemos dentro de unos segundos con José Luis Sea Egaña, jurista, miembro de la Comisión RETIC, en nuestro programa Historia de 30 años, Chile 1989-2019 en BioBio TV. De lunes a viernes pasada las 10, continúa tu mañana con el Expreso BioBio. Actualidad, datos, espectáculos, muchos temas de interés y la participación de ustedes en un solo lugar. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso BioBio. Volvemos a conversar con José Luis Sea Egaña, abogado constitucionalista, profesor universitario y miembro de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Don José Luis, le preguntaba, además de eso que usted dijo, por ejemplo, que iban a regiones y otras cosas, ¿cómo era el trabajo formal de la comisión? ¿Se reunían cada cuántos días? ¿Tenía sus comisiones? Nos reuníamos todas las semanas en días hábiles, corridos, de lunes a jueves, en tantas horas como fuera necesario, desde las 12 del día hasta las 5 o 6 de la tarde. Tuvimos 2 o 3 sedes distintas. Una sede, como ya adelanté, había sido el Departamento de Habitación de don Arturo Alessandri Palma. Y después funcionamos en un lugar, en una pequeña instalación que estaba en la calle Arturo Prat. Ahí vivíamos intensamente la documentación que ese gran secretario que tuvimos, que era Jorge Correa Sutil, y los ayudantes que tenían en el equipo, preparaba para nuestro estudio y reflexión. Nunca hubo en el trabajo que era de todos los días, como ya adelanté, discusiones acaloradas. ¿Qué era esto de que el Espíritu Santo iluminaba a todos para que siguieran un camino común y llegáramos a ciertas verdades o a ciertos convencimientos para que todos firmáramos finalmente ese documento con convicción unánime? Hoy día ese documento es verdad oficial. Hay un decreto supremo que declara que los hechos relatados y los antecedentes acompañados al informe no han sido desacreditados nunca y por nadie. Hay un primo mío a quien yo respeto y quiero mucho, que es el Mújica Pérez Arce, que ha escrito en contra de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Yo le tengo mayor cariño y respeto, pero no estoy de acuerdo con él. La comisión cumplió su labor con entera dedicación
imparcialidad, libertad y sin ninguna presión. Tuvimos a toda clase de invitados, de todos los sectores, de centro, izquierda y derecha. Escuchamos a todo el mundo. No hubo nadie que no fuera llamado o si solicitó audiencia fuera escuchado por nosotros. Con esa base elaboramos un informe que a mi juicio es ejemplar y que ha sido copiado o imitado en 10 o 15 países del mundo con posterioridad. Yo creo que la labor de la comisión contribuyó, pero no fue suficientemente, creo yo, a la paz y la reconciliación de Chile. ¿Contribuyó más a la verdad en ese sentido que a la paz y la reconciliación? Yo no sé si la palabra verdad es la que calza mejor, pero tengo la impresión que este país tiene una fragua de resentimiento de 100 años. Hay un odio de clases que hoy día se llama identidades de clase, que son 100 o 150 distintas. Hay una fragua de resentimientos contra la gente que ha tenido éxito en la vida, por envidia, por odiosidad. Hay una fragua de resentimientos contra la gente que tiene cierto pasar de bienestar o de comodidades. Hay una frustración de ciertos sectores que creen que con estar permanentemente autoflagelándose pueden derribar lo que ha sido un modelo de institucionalidad en América Latina. Entonces, siempre tuvimos ese fuego enemigo. Nunca dejaron de atacarnos, de un lado y de otro. Pero en el medio y en el centro, y pensando en el futuro de Chile, con amor a Chile, con el convencimiento de que cumplíamos un honroso papel, que estábamos haciendo una labor de bien común extraordinariamente importante, íbamos a ser reconocidos tarde o temprano como un momento señero. ¿Por qué hay, sin embargo, hasta hoy tanto resentimiento, tanta violencia, tanta odiosidad? ¿Por qué no se ha logrado la reconciliación? Yo fui vicepresidente de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación que sucedió a la Comisión Rettig. Y trabajé mucho, 2 años, con Alejandro González Poblete y otros amigos en ese esfuerzo grande. Una vez más, buscamos la reconciliación, escribimos sobre la reconciliación. Entonces, la gran tarea hoy día es qué hacer, no para seguir odiándonos, sino qué hacer para poder entendernos y reencontrarnos y solucionar los problemas que tenemos de migraciones, de pobreza, de marginalidad, de identidades no reconocidas, de igualdad, pero siempre respetando la libertad. Entonces, soy una persona con esperanza porque creo que lo sembrado por la Comisión y especialmente por don Patricio Aylwin con su magistral discurso de presentación del informe de la Comisión Rettig es imperecedero, es extraordinariamente trascendental. Don José Luis, y en ese momento, particularmente en los meses siguientes, ¿ustedes esperaban la reacción del ejército contra el informe Rettig? ¿Les llamó la atención? ¿Qué evaluación tiene usted de eso en ese momento? Nunca oí yo a nadie en la comisión, ni fuera de la comisión, que hubiera un malestar del ejército. Y el ejército publicó una especie de contrainforme que eran fotocopias de la prensa de la época que decían exactamente lo contrario de lo que nosotros decíamos. Por ejemplo, que fulano de tal había muerto en un enfrentamiento, que fulano de tal no había sido torturado, que sutano había atacado a las fuerzas de orden y seguridad. Bueno, nosotros siempre fuimos muy cautelosos en verificar los hechos. Y lo hicimos conversando, interrogando exhaustivamente
a todas las personas que nosotros citábamos, que nosotros visitábamos a lo largo de Chile. Nunca oí de un intento de amedrentarnos. La actitud del ejército en ese sentido fue dejarnos trabajar serenamente y tranquilamente. Todo lo demás sería falso, decir que hubo algún intento por amedrentarnos. Perfecto. Don José Luis, vamos al periodo posterior y yo quiero preguntarle ya cómo ha visto usted el debate o la discusión constitucional, la evolución constitucional posterior a 1990. Y aquí hay una cita suya que hace este libro de José Francisco García sobre la tradición constitucional en la Universidad Católica de Chile, que le dedica a usted un capítulo completo. Y dice que para usted la conciencia constitucional debe predominar en la población para que una carta fundamental se arraigue y trascienda el racionalismo jurídico, o sea, a fin de que su normativa se convierta en normalidad y ambas se refuercen recíprocamente. De alguna manera yo aprecio que esto ha tenido alto y bajo en los últimos 30 o 35 años. Hay momentos en que coexiste esa conciencia constitucional con un desarrollo del país y otra vez en que parece licuarse la conciencia constitucional de los chilenos. Yo quiero en primer lugar confirmar que sigo pensando igual que lo que acabas tú de leer, que ese texto para mí me representa plenamente. Hay un divorcio entre lo que se enseña de las constituciones y lo que es la realidad constitucional. Se lee mucho las constituciones en Chile y de los autores chilenos y también de los extranjeros, pero no se asimila, no se internaliza lo que dice ese párrafo que acabas de leer. No, este no es un síndrome solamente de Chile. América Latina tiene más de 200 constituciones, ¿no? ¿Y cuánto han durado? ¿Y cuánto han logrado mantenerse sin conatos de golpe de Estado, azonadas, etcétera? ¿Qué hay en el sustrato intelectual, moral, ético, histórico, sociológico, cultural de los pueblos latinoamericanos que los hace todo el tiempo en búsqueda de nuevos horizontes y que se pueden lograr a través de modificar las constituciones? Yo soy constitucionalista y abrazo las constituciones. Y no te olvides de la siguiente oración que te voy a decir. Las revoluciones, salvo que se conviertan en dictadura como la cubana o la de Venezuela, las revoluciones se hacen para restablecer el derecho. Ese es el objetivo de la Revolución Francesa o de las varias revoluciones francesas y de todas las grandes revoluciones posteriores. Se hacen para restaurar la legalidad y la normalidad, ¿no? Y se cree que esa restauración se va a lograr con una nueva constitución o modificando la constitución anterior. A veces ha resultado. Por ejemplo, la constitución de 1833 en Chile fue elaborada de manera extraordinariamente inteligente por Mariano Egaña, principalmente por Egaña, pero con la colaboración de 2 o 3 más, entre ellos Andrés Bello, ¿no? Esa constitución en el año 1925 había tenido 10 reformas, la de 1833. El año 1925 Alessandri promulgó la constitución de 1925 como reforma de la constitución de 1833. O sea, quiso infundir en la mentalidad de la población chilena que Chile era una continuidad histórica, que no se dislocaba con motivo de una revolución, de un golpe de Estado, o de una sonada, o una guerra civil como la de 1891. Inteligente el León. Hay que reconocer que en esto se equivocó Pinochet en la Constitución y la Junta de Gobierno de 1980, porque promulgaron una nueva Constitución incluso prescindiendo el nombre de Dios Todopoderoso. Pero que quede claro,
¿Para qué existen las constituciones? Para vivir en paz, en orden, para progresar, para entendernos y para resolver los problemas con justicia, libertad y pacíficamente, logrando cada día mayor igualdad, pero no para continuar a través de las constituciones lo que es una batalla o una guerra que no se puede llevar a través de las armas, ¿no? Don José Luis, precisamente sobre el tema constitucional, usted entre el 2002 y 2010 fue miembro del Tribunal Constitucional, fue presidente de esa corporación. ¿Cómo evalúa la labor del Tribunal Constitucional en democracia, que a veces bascula entre eso, ser Tribunal Constitucional, y ser tercera cámara, como se ha dicho en los últimos años? El Tribunal Constitucional, desde el momento en que fue restaurado en la Constitución de 1980, originalmente, cumplió sobre todo a través de la labor de Eugenio Valenzuela Somarriba, de Julio Filippi y de Luis Maldonado, una labor extraordinariamente importante para que Chile recuperara en paz y sólidamente, sin titubeos, su retorno a la democracia. Con esas palabras yo resumo lo que fue esos 4 o 5 fallos trascendentales que declararon que Chile no podía seguir viviendo bajo régimen de excepción, con estado de sitio, ley marcial, que Chile tenía que tener un tribunal calificado de elecciones conforme a derecho y respetando la tradición de lo que había sido el tribunal desde 1925, que Chile tenía que, en otras palabras, reconocer que el acervo histórico de Andrés Bello, de Diego Portales, de Mariano Egaña, de Juan Egaña, había que respetarlo también en el siglo XX, con egregios juristas, después de Jorge Uneos y tantos otros que se podrían mencionar. Entonces, el Tribunal Constitucional cumplió esa labor impecable y yo diría que fue decisivo. Sin el trabajo de Eugenio Valenzuela y de la más personalidad que mencioné, no se habría logrado el paso del régimen militar al régimen democrático como se hizo en esos años afortunados para la historia de Chile. Ha tenido altos y bajos posteriores, eso no se puede negar, pero nunca ha sido una tercera cámara. Eso es totalmente falso y es una descalificación que lanzan livianamente y frívolamente quienes quieren desacreditar al Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Nadie va a ser el guardián de la Constitución. La Constitución se va a guardar a sí misma, pero sí quedó demostrado los años anteriores a 1970, cuando se promulgó por el presidente Eduardo Frei Montalva, que la Constitución no era siempre respetada y que tenía que haber alguien que velara por la integridad de la Constitución. No siempre el Tribunal Constitucional ha cumplido bien esa labor, lo reconozco, pero en general lo ha hecho bien y soberanamente con entera libertad. Don José Luis, estamos llegando al final del programa y le quería preguntar brevemente, aunque lo deduzco de alguna de sus respuestas, si usted tuviera que evaluar estos 30 años, 1989-2019, que dan el marco a nuestro programa en Radio en BioBio TV, ¿y qué nos podría decir? Son los 30 años de la concertación de partidos por la democracia, que yo creo que son 30 años extraordinariamente exitosos, política, social, económica y culturalmente de Chile. La cantidad de universidades, de estudiantes universitarios o de tercer nivel, la cantidad de publicaciones, de libros, de historia. Revisa la cantidad de volúmenes de historia que se han publicado, la cantidad de visitas extranjeras o de estudiantes chilenos que salen al extranjero, el crecimiento económico, social y económico de Chile de esos años, el desarrollo de la ciencia, de la técnica, de la cultura. Es notable. Chile tiene en el momento de don Patricio Aylwin crecimiento de 7,5% del Producto Geográfico Bruto.
y hay un promedio de 5,2% del Producto Geográfico Bruto que crece en esos 30 años. ¿Qué ha pasado después? Se ha sembrado mucho la semilla del odio, del rencor que ya critiqué. Se ha sembrado mucho el resentimiento, la venganza, que hay que destruir las instituciones. ¿Para qué? Para tener, si las instituciones cuesta mucho levantarlas. Son generaciones de sufrimiento las que tienen que comprometerse en la tarea de elevar los cimientos de un edificio que es el de la convivencia civilizada de un país, y Chile lo logró. Entonces yo creo que esos 30 años en una visión de conjunto merecen ser recuperados y no desestimados. Naturalmente el país cambia. Yo soy partidario de los cambios. Soy partidario de lograr con mente abierta la renovación de las instituciones en lo que sea necesario o conveniente, pero nunca, jamás destruir las instituciones, menos con populismo o con demagogia. Don José Luis, ha sido una gran conversación, pero usted no se va a ir sin un regalo que le voy a hacer. Pero yo no esperaba regalo. Historia de Chile 1960-2010. Yo he sido el director general de esta obra, pero la verdad es que es un trabajo colectivo. José Manuel Castro, Milton Cortés, Miriam Duchens, a quien usted conoce, Gonzalo Lario, Montserrat Risco y Ángel Soto. Elegí este tomo porque sé que este lo ha investigado como poco en materia jurídica, el gobierno de Salvador Allende, las vías chilenas al socialismo, el tomo 5 de la historia de Chile de la Universidad San Sebastián. En primer lugar, te agradezco mucho, ¿no? Y te felicito por este esfuerzo que veo que tiene ilustraciones estupendas. Siempre recuerdo a Leopoldo Castedo, que tiene una iconografía excepcional. Bueno, te felicito a ti y a todos tus colaboradores, a Miriam Duchens, a quien tú puedes saludar con mucho afecto y los mejores recuerdos. Y en segundo lugar, qué necesaria es esta obra. Yo creo que el siglo XX se ha convertido, era un arrecife que no lograban las naves superar. Encallaban todas ahí. Y no se lograba, porque había marea baja o por lo que fuera, remontar esos arrecifes y llegar al análisis del siglo XIX, de su postrimería del siglo XX. Encina termina en 1920. Jaime Aguirre no examina el siglo XX. Y Gonzalo Beal llegó al 38. Gonzalo Beal avanza y en los dos últimos tomos de su tercera edición logra hasta el año 1980, me parece. Hasta el 38 la obra, los dos tomos sí llegan hasta ahora. Hasta ahora. Sí. Pero hay una historia muy valiosa que tú debes conocer, que está en el tercer y cuarto tomo de Fernando Silva Vargas y compañía. Sí, excelente. Excelente. De una minuciosidad notable. Por ejemplo, ahí aparecen antecedentes de ese expediente perdido que es el estanco del trabajo de José Manuel Cía con Diego Portales. Vamos a seguir conversando sobre estos temas. Usted me ha recibido generosamente en su casa. Volveré a visitarlo. Don José Luis, gracias por esta conversación y por los años en que fue mi maestro en la universidad. Será mucho decir que un profesor siempre debe agradecerle a un alumno lo que él fue, porque gracias a ti yo estaba aquí y gracias a ti he hecho recuerdos que incluso son de juventud. Y seguiremos. Ustedes, nos vemos en nuestro próximo programa en Bio Bio TV. Gracias por habernos acompañado en esta conversación. ¡Qué fantástico!